Bienvenidos a su podcast Conversemos y como en cada episodio yo soy Sergio Solís. Estamos en el espacio del multimedio educativo y cultural del Ministerio de Educación EduMás y en esta ocasión, señores, tenemos a una invitada sumamente especial, pero antes recordando que esto es un espacio para transformar vidas y aportar al desarrollo de la República Dominicana a través de las perspectivas de nuestros invitados. Y es que resulta que hoy nos acompaña una figura imprescindible en lo que son las artes escénicas y con una trayectoria admirable de la educación artística. Voy a leer aquí, atención señores, docente, actriz, directora, productora y comunicadora, una mujer con una larga experiencia en los medios de comunicación, pero en el ámbito teatral específicamente, para crear, sostener espacios donde el arte vive en toda nuestra nación. Y es que hoy nos acompaña Elvira Taveras, quien es técnico docente nacional del área de educación artística del Ministerio de Educación. Así que Elvira, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Mire, detrás de cámaras está hablando con usted para tener una conversación rica en contenido. Y es que más allá de su trayectoria profesional, para la gente que nos ve a través de las pantallas y ponerlos en contexto, ¿quién es Elvira Taveras? Bueno, mira, yo soy una india de Puayá. Soy cibaeña, santiaguera, pero específicamente de un campito que se llama Uberal, de Licey al Medio. Se llama así porque había unas plantaciones, pero no son árboles exactamente, de uvas silvestres. Y entonces la gente en las fincas decía hace un par de siglos, vamos a amarrar la vaca o lo que fuera en el Uberal. Le decían el Uberal y se quedó Uberal. Entonces yo soy de ahí, aunque mi alma no es muy rural, que digamos. Yo tengo un alma muy citadina y quizás por eso encontré el teatro como profesión, el arte de la actuación. He hecho cine también, he hecho televisión. He hecho muchas cosas como contadora de historias y como comunicadora, pero tuve ese privilegio, digamos, en una época en el que no tenía tanto prestigio dedicarse a ciertas artes y sin tener artistas en la familia. Y conté con unos padres que yo todavía creo que eran extraterrestres, porque no, ¿Y por qué? No pensaban como campesinos de esa época, que solamente alcanzaron un tercero de primaria. Wow. De su educación, y sin embargo tenían una mente tan abierta, un dejar fluir y crecer a la persona. Cuando yo fui a decir que no iba a estudiar contabilidad en la Ucamaima, ¿cómo? Después de terminado mi bachillerato, sino teatro, mi papá me dijo, esa es tu vida y ese es tu futuro. Yo no soy que te voy a vivir tu vida ni tu futuro. Tú eres que tienes que escoger tu carrera. Lo único que te puedo decir es que lo pienses bien para que no te arrepientas. Dime, si eso era la manera de hablar de un campesino cibaeño normal en la década de los 80, yo creo que sí, que eran un poco hippie extraterrestres, pero bien, o sea. No, claro, fueron flexibles con usted. Extremadamente. A mucha gente de padres con mayor formación académica y viviendo en una ciudad quizá donde hay teatro y cosas, no tenían la misma actitud. O sea, que usted dice que gran parte de lo que ustedes hoy en día se lo debe a esa primera formación que le dieron sus padres y esa libertad. Completamente. En casa no había temas prohibidos. Podíamos hablar de cualquier tema. No importaba que fuera, no decían que los niños no hablan de eso. Comprendo. Nunca. No había limitaciones hasta cierto punto. No, sino que indagaban por contarte una anécdota para que cuénteme. La gente entienda a lo que yo me estoy refiriendo. Mi padre siempre hacía, cuando se iba la luz, porque siempre se ha ido la luz aquí desde que la pusieron, nos íbamos al patio de la casa y ahí empezaban a contar cuentos de miedo. De brujas, de terror y de todo. Entonces mi papá a veces contaba sus peripecias de joven, de sus enamoradas y sus novias. Y a mí parece que eso me parecía algo lindo. Y yo un día le dije a mi papá,
papá, cuando yo sea grande voy a tener 12 novios. ¿Qué? ¿Usted le dijo así Sí, a su padre? sí, ¿Y cómo reaccionó su padre? Y mi papá me dijo, ¿y para qué tú vas a tener 12 novios? Y yo le dije, para nada, para tenerlo, porque yo misma no entendía lo que estaba diciendo. Sin embargo, él no me coartó, no me negó la posibilidad de pensar así, no me hizo ver que eso estaba mal Sí, en una correcto. niña. Si no le preguntó el por qué. Simplemente me preguntó que para qué. Sí, no. Y yo le respondí, y ahí se acabó el tema. Yo no volví jamás a hablar de eso. Y tampoco le interesó. Sin embargo, claro, no, pero sin embargo, quizás si me lo hubiesen prohibido, hubiese sido un tema de interés para mí. Comprendo, sí, porque se lo hubiesen limitado. Exactamente. Definitivamente. Entonces así eran mis padres, que yo agradezco mucho. Tuve ese privilegio. No, qué bueno que se acuerda de esa anécdota tan bonita y que también es una forma de reflexionar acerca del comportamiento que tienen que tener los padres para despertar el interés y la curiosidad de los niños, porque a través de las preguntas es que se abren las grandes puertas del conocimiento. Sí, así era que se aprendía en Grecia. Sí, No había escuela. empíricamente. Claro, sí, la mayéutica, haciendo preguntas, la gente preguntaba lo que quería saber y lo que le inquietaba, y los filósofos, los sabios, respondían. Exactamente. Sí, sí. Sino que me da risa porque yo tengo a veces ciertas conversaciones con mi productora y hablamos sobre la dialéctica mayéutica en estos días en un programa, y ella me dice, pero Sergio, ¿por qué es que tú sacas esos temas tan interesantes? Y yo solo me río porque al final son temas interesantes que aportan a la evolución del conocimiento. Claro, claro, sí. Y bueno, ya para poner más en contexto a la gente sobre su vida artística, ¿en qué momento decide decir, el arte me gusta y el teatro es lo mío? ¿En qué momento de su vida? Bueno, dentro de esa forma particular de ser de mi familia, siempre yo hacía cursos de verano. No se llamaban campamentos en esa época. No se llamaban campamentos. No, pero eran cursos de verano. Cursos de verano. Y si no aparecía un curso, aunque fuera de bordado o tejido, me ponían a adelantar el curso que seguía. Entonces, ya en secundaria, yo escogía mis cursos yo. Y ese último año que yo consideraba que iba a ser mi último curso de verano, antes de entrar a la universidad, a estudiar contabilidad. Eso iba a ser en Pucamaima, ¿verdad? Ajá, no era Pucamaima en esa época, era solamente Ucamaima. Ah, ¿en no serio? era pontificia todavía. No sabía eso, mira qué dato no, más interesante. No era pontificia, fue mucho después que se convirtió en pontificia. Y yo me enteré de ese curso de teatro que iban a dar en el Centro de la Cultura de Santiago, recién que se iba a abrir. Y yo dije, yo quiero hacerlo. Yo era dirigente de clubes, ya desde muy jovencita, sí. Y bueno, me enteré. Fui a ese curso y yo fui a divertirme a ese curso, como un campamento. Yo me reía de todo, pero hacía todos mis ejercicios. Y el director de ese curso era el señor Rafael Villalona, una eminencia del teatro dominicano, ya fallecido, pero su obra sigue viva en nosotros, sus alumnos. Y todos recordamos su trabajo. Yo lo había visto en televisión a él, porque él hace un programa, los dominicanos hacemos los clásicos. Pero a mí no me importó mucho tampoco que él fuera una persona reconocida. Claro. Yo fui a divertirme a mi taller. A pasarla bien. Pero yo no sabía que ese era un taller casting para seleccionar personas para hacer un grupo estatal en el Centro de la Cultura. Un grupo de teatro modelo para replicarlo en otros lugares. Estábamos saliendo en esa época del gobierno de Joaquín Balaguer y entrando en otra nueva etapa. Y entonces había como ese afán por el florecimiento de las artes y todo. Y pues yo fui una de las seleccionadas. ¿Del casting? Sí, 6. Éramos como 80. Wow, 80. En 2 talleres, uno de tarde y otro por la noche. Y eran 6 personas y yo fui una de esas 6. Y a mí me encantó. Fueron 3 meses de taller, yendo 2 veces a la semana. Y a mí el taller me encantó. O sea, eso me encantó. Yo no estaba muy segura de estudiar contabilidad, pero no me gustaba ninguna carrera de la universidad.
Esa era Yo la que más se creía que acercaba. quería estudiar medicina y cuando un médico nos explicó en la semana de orientación académica lo que era ser médico, yo dije, yo no quiero ser eso. Y como tenía facilidad para las matemáticas e hice un cuarto de secundaria en el plan de la reforma en física y matemática, dije, bueno, pues voy a estudiar contabilidad, que era una carrera de prestigio en ese momento. Sí, todo el mundo correcto. se estudiaba mucho. Y bueno, pues yo vi como una oportunidad de hacer eso y se veía como algo como que iba a ser profesional y todo. Y ahí es que yo voy donde mis padres, Ujú. con los guantes puestos, unos guantes internos, claro, no eran unos definitivamente. guantes Sí, reales, Sí, aclarando para eso. pelear el tema, y me encontré con que mi papá, que fue con el que yo más hablé, me dijo que yo era que tenía que escoger. Entonces ahí ya lo decidí. Y definitivamente, aunque tenía ya matrícula asignada, ya yo había Pero ya hecho, había hecho todo el procedimiento. claro, de inscripción, de preinscripción, yo había hecho mi día de ambientación y mi Wow. matrícula y todo. No fui nunca a la UCAMAIMA a estudiar contabilidad. Después estudié dirección teatral en la UAS. Oh, ok. Y ahí fue mi unión con el teatro, ese encuentro con mi carrera. Y si yo pudiera tener 1000 vidas, la volvería a escoger 1000 veces más. Wow, increíble esa decisión tan determinante. Entonces, Sí, yo he podemos sido decir muy feliz que esa, haciendo esta carrera aún en nuestro país tercermundista. wow, le gusta, la vive, la siente. Yo soy feliz en un escenario. Yo definitivamente soy una contadora de historias. Un artista. Escribo cuentos también, o sea, me gusta contar historias y en el escenario pues le puedo dar vida a las historias. Y creo que es un arte fundamental porque permite desdecir el refrán que dice que no se aprende en cabeza ajena. El teatro sí permite aprender en cabeza ajena, por eso lo usó Duarte en su compañía La Dramática. Duarte montaba obras de teatro para concientizar a la gente de la necesidad de tener una república, una nación. Muy interesante ese tema, sí. Así es. De manera subliminal siempre. Sí, porque no podía hacerlo de manera directa, pero sí. Hacían obra, una de las obras se llamaba Roma Libre, entonces era cómo se liberaba Roma de los emperadores, exacto, y así la gente lo veía como un ejemplo. Claro, Duarte tuvo la oportunidad de viajar muy jovencito. Sí. Y pudo ver todas las cosas que pasaban por el mundo, civilizaban. Y eso pues le ayudó mucho. Y eso, el teatro es importantísimo. Yo he podido también, aprendiendo a gestionar también mi profesión, he podido recorrer buena parte del país haciendo mis obras. He viajado a otros países del extranjero también, a hacer teatro, a participar en festivales. O sea que he podido desarrollar mi carrera a pesar de que en nuestro país el acceso al teatro es para una minoría todavía. Es muy poca la gente que va al teatro. Lo comprendo. Y mire que me gustó mucho la parte donde menciona que descubre ese gran interés y esa pasión por ese campamento que en ese momento no se le llamaba campamento, pero fue un antes y un después, fue un punto de inflexión. Así es. Entonces, en relación a las artes, usted que vive las artes con mucha pasión, habla sobre las artes, ¿qué tan importante son las artes? Usted como técnico docente nacional en educación artística, ¿qué tan importante son las educaciones en relación al arte, la educación al arte, en ese proceso formativo continuo que realiza el estudiante preuniversitario, por ejemplo, en el estudiante? Es fundamental. Y quizás países como los nuestros no avanzamos más en educación porque no se le presta atención a la educación artística, porque no se la importantiza. Wow. Porque la educación artística, si nos ponemos a ver, claro, te está hablando una persona que ama las artes. Que sí, que defiende, que es del área, ¿verdad? Claro, claro. Pero yo puedo explicar por qué yo digo que es la asignatura más importante del currículo. Porque la educación artística educa a la persona, o sea, desarrolla habilidades en la persona. Tanto habilidades intelectuales,
físicas, de control de la emisión de las emociones. O sea, que el que estudia educación artística va a aprender más lengua española, más sociales, más naturales. Y una de las cosas importantes de la educación artística, en comparación con las ciencias exactas, Sí. es que privilegia el pensamiento divergente. ¿Y qué es eso exactamente? El pensamiento divergente es pensar distinto. O sea, el convergente, todos pensamos igual. 2 más 2 son 4 Sí. aquí y en China. En arte no. En arte, mientras más original sea tu expresión y tu obra, más valioso va a ser. Comprendo. Entonces, el pensamiento divergente es el germen de la creatividad. Y la creatividad es la madre de la ciencia, porque sin creatividad no hay inventos. O sea, el ser humano que se conforma con lo que hay no inventa nada. Nada bueno. No, claro. Por lo menos Sí, nada bueno. bueno. Exactamente. Si el ser humano se hubiese conformado con andar a caballo y en burro, nunca inventa la rueda. Claro, Si la rueda, si no se hubiese cansado de andar en carruaje, no inventa el barco y no inventa el avión. Siempre son los inconformes. La gente que ve más allá de lo cotidiano, de lo ya establecido, la gente que echa el mundo hacia adelante. Y ese pensamiento solo lo permite la educación artística en la escuela. Sí. Porque después todas las otras áreas, incluyendo sociales, que digamos que tú haces un estudio del pasado y del presente para ver cómo va a ser el futuro. Exacto. Sí. Pero ni siquiera las ciencias sociales aportan tanto como la educación artística a esa forma de pensar que se requiere para echar el mundo hacia adelante. Y quizás por eso nosotros tenemos tan pocas patentes en el país, porque la creatividad y el pensamiento crítico y creativo no está tan permitido en nuestra escuela. O sea, se valora que tú pienses igual. Claro. No, apréndete eso así, porque ya. Es rajatabla. Es así, sí. Y ya yo di esa clase. Y ya yo me la sé. Y si tú no te la sabes, tienes problemas. Y la gente aprende también un montón de cosas que después no parecen servirle para nada. No, exactamente. Entonces, pero siempre lo que tú aprendes de las artes te sirven para mucho, porque igual el gusto estético es algo que tú lo aplicas en toda tu vida, en cómo tú decoras tu casa, en cómo tú te vistes, porque parecería que no es importante, pero es todo. Muy la importante. Estética está en todo. El manejo del espacio colectivo, que se aprende también en la educación artística. Necesitamos mantener un espacio social, respetar al otro, el espacio del otro. O sea que la educación artística, yo hace un rato estaba hablando con unos docentes de San Juan de la Maguana, y justamente le decía eso. Yo le decía, mientras las ciencias de la naturaleza, por ejemplo, te enseñan las partes del oído, sí, cómo se llama cada una de las partes, la educación artística te enseña a escuchar. ¿Qué es más importante? ¿Saberse las partes del oído o escuchar? Escuchar. Exacto, bien, sí. Y comprender lo que escuchas, claro. y eso, y darle un valor y todo. Entonces, mira lo importante que es la educación artística. Entonces, es una asignatura fundamental. Cuando los y las docentes me dicen a mí, no, porque dicen que la educación artística es una asignatura de relleno, yo les digo, sí, digan que sí, pero el relleno de la empanada o del sándwich, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en una empanada? Su relleno. Es lo que le da la característica. Una empanada de pollo, una empanada de queso. Sí. ¿Entiendes? Eso es la educación artística. La asignatura que forma a la persona, que te da la habilidad de hacer síntesis. Si tú haces un cartel, por ejemplo, sobre una temática, sobre los problemas ambientales, por ejemplo. Sí. La ecología y el medio ambiente, que debería ser ambiente completo, y no, pero el medio es el medio en el que nos desenvolvemos. Exactamente. Y lo haces en un cartel, en una imagen, en un logo. Sí.
no hay mayor capacidad de síntesis. ¿Cuál es la asignatura que trabaja con el diseño gráfico? La educación artística. Entonces, esa capacidad, cuando yo cuento, por ejemplo, los hechos de la independencia en una obra de teatro en 10 minutos, yo estoy contando 8 o 10 años en 10 minutos. En 10 minutos, a través del arte. Es una capacidad de síntesis que es fundamental. Entonces, definitivamente, la educación artística es la asignatura más importante del currículo. Esencial para todo estudiante. Y mire, para un estudiante, o más bien un docente, una persona, un profesor, que quiera desarrollarse en la educación artística y quiera expresar el arte, pero no sabe por dónde comenzar, ¿qué consejos o recomendaciones le daría para desarrollar el arte con sentido pedagógico y de esa manera enseñar a sus estudiantes? Porque al final él tiene una gran responsabilidad. Sí. ¿Cómo lo haría? Bueno, tenemos la ventaja de que ahora hay programas en algunas universidades para formar docentes de educación artística. Comprendo. Pero yo considero que un pedagogo, una gente que estudió pedagogía, que tiene algún dominio de la didáctica, aunque no sea de las artes, comprendo, de cómo aprende la persona, de ese desarrollo biopsicosocial que va llevando el niño desde que nace hasta que está en la escuela y en todas partes, porque también se estudia cómo aprende la gente mayor, la educación ya andragógica, es saber, el pedagogo lo que tiene que preguntarse, ¿qué es lo que se aprende en esta asignatura? La educación, ¿cuáles son los contenidos? Los contenidos que tiene la educación artística en nuestro país son asequibles a la mayoría de los docentes. Hay, claro, aspectos y artes como la música, por ejemplo, cuando ya se trata de música más codificada, pues eso sí necesita un cierto conocimiento. Sí. Pero siempre ahora hay tantas posibilidades. Hay tutoriales en internet, podemos auxiliarnos de un estudiante, de otro maestro, de un padre o una madre de nuestros alumnos que sepan de ese tema y puedan colaborar. Estar abierto al conocimiento. Exacto. Y entonces, y si no, ponerse uno a aprender su poquito, que no le viene mal. Claro. Hay que estar aprendiendo a lo largo de la vida porque el mundo va evolucionando a un ritmo vertiginoso y uno se va quedando atrás, pero no se queda tan atrás. Si uno corre, exacto, si se va actualizando, pues se queda un poco menos atrás. Exactamente. Mira qué bien, porque usted tiene mucha experiencia dentro de lo que es el arte dominicano, tiene una larga trayectoria, y me gustaría saber cuál es su visión a futuro con las artes dominicanas, sinceramente, desde lo más profundo de su corazón. Sí. Y mire que me puse poético y de todo. Desde lo más profundo de su corazón, ¿cómo usted percibe el arte dominicano de aquí a 20, 25 años en relación a la formación docente y a las oportunidades que brindan las instituciones públicas o ya también el sector privado para el desarrollo y la promoción del arte en República Dominicana? Mira, este país lamentablemente invierte muy poco en la difusión de las artes. Los lugares más privilegiados, digamos, son el Gran Santo Domingo, más la capital, el Distrito Nacional, y un poco Santiago y algunas cositas en las provincias, pero después el país entero está muy, muy desprotegido. Han desaparecido los cines, por ejemplo, de muchas provincias, y a pesar de que hay una inversión grande del Estado en la industria cinematográfica, de pronto parece que el negocio está en hacer la película y no en presentarla en cines y que la gente la vea. Entonces, yo veo que va a haber cambios, obviamente, cada vez más rápido. Como yo decía, los cambios cada vez son más vertiginosos. La tecnología definitivamente está impactando las formas de hacer arte, pero hay artes vivas, como las artes escénicas,
que yo creo que no van a desaparecer nunca, no van a morir. Fíjate que el cine mismo ha tenido crisis cuando Sí. se creó el video y las tiendas de alquiler de video, que ya también desaparecieron y ahora hay otra forma, los streaming, Sí, las plataformas de streaming. Exactamente. Y va todo cambiando con relación a cómo avanza la tecnología. Pero yo creo, y el otro día yo hablaba mientras hacía una presentación en un colegio de aquí de Santo Domingo con unos estudiantes, unos púberes, eran púberes, que quizás el teatro y los conciertos musicales y los espectáculos de danza será el único lugar que quedará en el futuro para que las personas se encuentren con otros seres humanos. Wow. Porque como va a hacer todo casi a través de pantallas, ya cada vez vamos menos a los bancos, ya hay muchos médicos que consultan a distancia. Correcto, sí. Pero ese contacto humano que lo necesitamos para no perder nuestra esencia de seres humanos sociales. Exactamente. Las artes escénicas yo creo que van a ser uno de esos pocos espacios que va a quedar para tú encontrarte con gente, con seres humanos. Sentir ese calor humano, la esencia. El calor humano, poder hablar con una persona de verdad, ver a un actor ahí presente y no una IA fría. Inteligencia artificial, por exacto, ejemplo. que nunca es lo mismo. Nunca será lo mismo del convivio, de ese ritual que se da cuando tú vas a una obra de teatro y ves al actor ahí haciendo una función única. Porque como dice la filosofía, la ley filosófica, un río, el agua del río no pasa dos veces por el mismo sitio. Cada Exacto, vez sí. es agua nueva que va cruzando. Sí. Igual en las obras de teatro, por ejemplo, cada función es distinta. Igual, pero distinta. Porque el actor está interpretando en vivo ahí. Exactamente. Y está sintiendo esa emoción. Y es una vez nueva que se está diciendo y que se está ejecutando esa función. Así es que yo veo el futuro del teatro, quizás se le dé más valor entonces en el futuro y seamos más duartianos, porque hay gente que se dice duartiana pero nunca va al teatro. No, claro que sí. sí. Duarte era un teatrista, hay que ir al teatro, no les duele, no va a doler, le hace bien, se va a ahorrar un par de visitas al psicólogo y a otros médicos, la va a pasar bien y va a aprender en cabeza ajena, como digo yo. No, mira, muchísimas gracias definitivamente por aportar todo ese contenido. Me gustó mucho la parte en donde dijo, investiguen y aprendan sobre el pensamiento duartiano relacionado al arte, porque no solo aprenden historia, no solo aprenden política, sino que también aprenden arte, que es tan importante, aprenden sobre teatro. Sí, y lo que hacen los países del primer mundo. Sí. Ellos por algo lo hacen. Claro que porque sí. Ningún político invierte el dinero público en cosas que no son importantes para el desarrollo de su país. Así es, así es. Así que Elvira, muchísimas gracias por compartir todo ese conocimiento. Para mí fue un placer. Igual. Y también a los que nos ven a través de las pantallas, espero que hayan disfrutado de esta tremenda entrevista con esta gran profesional del arte, una mujer que tiene una larga trayectoria en el teatro dominicano. Y esto fue Conversemos Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Sergio Solís y nos vemos en la próxima.